Noches, a mí lo que más me llamó la atención de la filosofía para qué es cómo el artículo va enfocado directamente a las personas que no entienden por qué se les está enseñando la filosofía y pues quieren aprender, ¿verdad? Como sobre antes se les enseñaba o pensaban que solo las personas que tenían un alto rango o que sabían mucho eran las únicas personas que podían saber de filosofía, pero en el artículo habla de que pues la filosofía no es una ideologización, sino que es un elemento de la vida diaria en el cual pues no se puede enseñar la filosofía como tal, pero se puede enseñar a filosofar. También me llamó mucho la atención donde un profesor estadounidense se quejaba mucho, ¿verdad?, de cómo sus alumnos le preguntaban por qué están enseñando la filosofía o para qué va a servir en esta vida, ¿verdad? Y él pide que por lo pronto ya no se responda a esa pregunta, porque lo que él quiere dar a entender con esto es que las personas que saben filosofar o entienden la filosofía no necesitan como hacer esta pregunta porque ellos van a entender por qué la filosofía se vive día con día. Sí, pero, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hay un tema muy importante que indica aquí el tema de filosofía para qué, y es, por ejemplo, lo que indicaba Zubiri, que dice que él respondió a una cuestión que le indicaron por qué estudiamos filosofía, y él contestó por lo pronto para que no vuelva a hacerse una pregunta. Pero a mi criterio, yo creo que las preguntas siempre van a existir, o sea, es algo que nunca va a acabar. Máximo, digamos, en una cultura donde estamos, donde la filosofía eh, muy poco, digamos, o muy pobre en la cultura, principalmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya entramos como que a un tema importante en donde no hay una definición como tal, ¿verdad? De realmente de seguir ese esquema de si filosofamos o por qué vamos a filosofar en una cultura muy, muy pobre, especialmente aquí en Guatemala. Pero yo creo que ahí esa parte es muy importante hacer la mención, ¿verdad? Sí, claro, como decía también el filósofo Kant, que la filosofía como erudición y cultura puede enseñar a filosofar de mejor manera. Incluso las personas que son más inteligentes, que tienen un intelectual bastante alto, han aprendido de esta manera. Se han visto forzados a utilizar la filosofía como tal, porque esto les ha ayudado a abrir su conocimiento, a ampliar la mente y todo eso, y así es como se ha dado el origen. También podemos ver que se ha empleado en diferentes medios, no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo, con los filósofos, con todos los conocimientos, y en base a todo eso también se han dado otras ciencias que también van de la mano con la filosofía para tener unos mejores conocimientos y así. Información que ya nos habías dicho, o sea, también tomando el tema que dijiste de que siempre van a haber dudas y por eso se crea la necesidad de filosofar, es porque la filosofía en sí es como el deseo de querer profundizar acerca de un tema y no quedarse como con lo de la superficie, lo que nos dan a conocer nada más. Y pues para Sócrates la libertad de pensamiento era parte de encontrar respuestas, o sea, era parte fundamental del filosofar. Entonces también Sócrates hablaba de que era importante conocer los fundamentos esenciales para poder filosofar de mejor manera y que también era importante para nosotros mismos para poder encontrar las respuestas ya sea de la sociedad o respuestas de nuestro interior y del cómo conocernos, porque también una de las cosas muy importantes que dijeron es de que no existe mayor ignorante que el que cree conocer todo o no se puede llegar a conocer, no se puede llegar a respuestas sin conocerse a uno mismo. Entonces creo que Sócrates iba más por esta rama de la libertad de expresión y de pensamiento.
Sí, justo con eso podemos entender inclusive lo que hasta dónde fue que paró Sócrates por intentar exponer sus sentimientos y su forma de pensar, su forma de filosofar la vida que actualmente se llevaba, ¿verdad? Y como lo habían comentado ustedes anteriormente, es algo que se puede poner en práctica tanto en ese entonces, él lo ponía en práctica como nosotros lo podemos poner en práctica hoy en día, ¿verdad? En acontecimientos que suceden en la política, en el país, dentro de la sociedad. Tal como lo decían, es una libre expresión. Sin embargo, algunos filósofos exigían, como lo dice el libro, cierto criterio, ¿verdad? Para poder saber filosofar, sino solo decir ideas al aire, ¿verdad? No, sino tener como una buena base, ¿verdad? Una buena base que fundamente todo lo que podamos pensar. Tanto así como, por ejemplo, se hacían comparaciones en lo que es la filosofía y los métodos científicos, por ejemplo, ¿verdad? Que en donde realmente los científicos se preguntaban del cómo funcionaba una cosa, ¿verdad? Mientras que los filósofos se preguntaban por qué era esa cosa, ¿verdad? Es más allá de solo el simple funcionamiento del mismo. Sí, claro. Hay una parte importante en este tema, ya para irlo concluyendo, pero digamos que hay un texto aquí en todo este libro, pero que dice, sin filosofía la humanidad perdería unas de sus grandes posibilidades de saber y realizarse adecuadamente. Entonces se puede interpretar como realizarse adecuadamente como humano, como persona, obviamente, como profesional, como estudiante, etcétera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, y ustedes ahí pues les hago el cuestionamiento y entender de mejor forma. Si digamos, existe la filosofía, entonces, ¿cómo hay personas que ni siquiera han escuchado de filosofía, no tienen una noción clara, porque pues, es algo complejo, mucho menos en la cultura que hay en Guatemala, como decía anteriormente? Entonces, ¿cómo es que el humano se puede crear y realizarse adecuadamente si no conoce el tema como tal? Pues en este caso, yo siento que se acerca mucho a lo que dice el libro, ¿va? O sea, al final de cuentas no es la cultura como tal, pero pues muchas veces, como tú decís, ¿va? O sea, sí estamos muy pobres en la información y cómo se lleva, que mucha gente pues piensa que la filosofía es una rama que se estudia, ¿verdad? No es como tal, como dice el libro, que es filosofar, que es llevar tu pensamiento a otro nivel donde tú pues lo asocias como con tu vida, con la política, con la economía. Yo siento que, o sea, cuesta Entonces, porque pues, lo llevamos como debe ser una materia, fijo, es como algo que tenés que aprender a estudiar, mientras que en el libro lo que habla es que vas a comprender que eso no se puede estudiar como tal, porque si no tus dudas van a seguir emergiendo y emergiendo y emergiendo, pero no vas a encontrar como respuesta alguna. Y como una entonces podríamos, estructura a la que se tenga que seguir de tal manera, ¿no? Sino que tus dudas van surgiendo y entonces tus pensamientos, como decís, van cambiando conforme a lo que vas experimentando y todo eso, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta que habías hecho con anterioridad acerca del por qué creíamos de que no se fundamentaba o no se daba la clase de filosofía como algo general durante los primeros años de estudio, y es que recae creo que en lo mismo acerca del prejuicio que tienen de filosofía, que muchas personas no lo ven como la ciencia que es y lo toman como a la ligera, como un solo tipo de pensamiento. Y por eso es de que generalmente se da en bachillerato si es que el instituto quiere dar la clase, porque no es algo que sea como que obligatorio. Entonces creo que tal vez eso es algo de lo que influye más acerca de la ignorancia, acerca de sobre este tema, que es todo el proceso que lleva a filosofar y no es solo como que el pensamiento.
Sí, muy bien. Con todo eso podemos darnos cuenta que realmente solo con el hecho de pensar y darnos cuenta de algo, realmente estamos filosofando. Así que con todos estos conocimientos ya damos por conocido de que estamos filosofando.